gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. La voz de las pymes al aire, este informativo que tiene para usted un nuevo capítulo. Pero más que un nuevo capítulo, hoy el tema es para reflexionar respecto a la posición que tiene el gobierno, específicamente, como también generador de negocio y también el negocio del gobierno mismo. El análisis más allá de lo que está ocurriendo el día de hoy, entender entre líneas la información que se comparte y se reparte, y cómo es que desde su negocio, su empresa o su pyme tiene que tomar la mejor decisión en un momento difícil en la economía internacional. Hoy está aquí con nosotros, por supuesto, como siempre, el titular de este programa, Javier Cepeda Orozco. Javier, ¿cómo estás? Mi queridísimo Ramiro, y a todos los que nos ven, nos escuchan en La Voz de las Pymes, ¿qué sucede actualmente con la economía en nuestro país? Porque ya estamos en un mes de junio, se podría decir que prácticamente estamos a la mitad de este año, y es importante tener una actualización de en dónde estamos parados a nivel económico. Regularmente a fines de año hablamos sobre el tema de los presupuestos, los objetivos que tenemos que buscar tener las empresas para el siguiente año, pero ahorita, casi a la mitad de este año 2025, sí es importante que hablemos sobre la economía en nuestro país. Sí es importante que a los dueños y a las dueñas de las pymes les podamos mostrar la realidad de lo que está sucediendo, sobre todo porque tenemos que tomar ciertas previsiones. Tenemos que, como empresarios, que buscar los mejores mecanismos, las mejores estrategias para seguir manteniendo adelante todos estos negocios. Entonces, tiene mucho que ver y tiene mucha relación el tema empresarial con el tema gubernamental, porque al final de cuentas, lo platicábamos, el gobierno es un facilitador de la generación de negocios, pero en la propia administración del gobierno también deberíamos de verlo nosotros como un negocio. ¿En qué aspecto? En que el gobierno decide su presupuesto de ingresos y su presupuesto de gastos. El gobierno decide en qué va a invertir, en infraestructura, educación, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, y cada uno de esos proyectos pues tiene que tener una viabilidad, porque al final del camino, por lo menos a nivel empresarial, nosotros no invertimos dinero con la finalidad de perderlo. Entonces, ¿en dónde está la economía actualmente en nuestro país? Y que eso es lo que vamos a platicar el día de hoy aquí en La Voz de las Pymes, el espacio en donde se le da visibilidad, se le da voz a las pequeñas y medianas empresas de este hermoso país. La verdad es de que este episodio y todos los episodios de nuestro podcast se desarrollan con tanto cariño, con tanto entusiasmo, con la única finalidad de compartir, porque pues aquí no hay comerciales. No. Bueno, pues también todavía nadie nos patrocina, ¿verdad? Entonces, Aún no. entonces es con la finalidad de compartir información de valor, y como tú bien lo dices, es un podcast informativo. Sí, porque hay muchas personas que nos han escrito. Puede hacerlo usted a través de nuestro canal de YouTube, abajo en los comentarios, respecto a varios temas que se han dado en esta pues masterclass, por así decirlo, que consecutivamente compartimos con todos ustedes, y que van desde los casos más comunes hasta los casos que en las pymes se están generando en marcha. Es decir, la idea es que las tomas de decisiones se den en base a información
información, en estas dos palabras que constituyen en una misma el poder para poder tener todos los elementos necesarios y sacar a buen puerto un proyecto. En el caso de la economía en México, Javier, estos últimos días se ha estado manejando en redes sociales la deuda del país, una crítica fuerte a los temas de los últimos o más recientes proyectos que el gobierno federal ha tenido, al menos desde la administración anterior. Se mezcla mucho la política con la economía, algunos advirtiendo focos rojos, otros señalando a anteriores administraciones, o sea, mezclando la política y justificando lo que hoy sabemos ha sido un gasto innecesario en muchas cosas, pero que además sigue siendo un gasto. Es decir, voy a poner un ejemplo: Mexicana de Aviación, el AIFA, todos estos que han estado envueltos en críticas, no solamente por lo que cuestan, sino por lo que nos siguen costando. Mira, la economía mexicana está enfrentando un panorama para este 2025 que se caracteriza por una desaceleración significativa. Particularmente lo que pretendo en este episodio, Ramiro, y para todos, es puntualizar todos aquellos factores, indicadores que se tienen que medir para evaluar cómo está la economía. Y voy a intentar también hacer las comparativas entre lo que, como lo hacemos empresarios, y lo que está sucediendo en la economía nacional. Entonces, sí les pediría, hay que tomar con total seriedad, y lo digo así, con total seriedad, este podcast, porque precisamente por eso se eligió el tema, porque la situación económica en el país sí está pasando por un momento de una desaceleración. Y esto es bastante significativo. Y puede deberse a diferentes factores. El tema de las presiones externas, la incertidumbre, pero los principales factores con los que vamos a trabajar el día de hoy, incluso los podríamos comparar con el año anterior o con el anterior y empezar a evaluar cómo estábamos y cómo estamos el día de hoy. Ok, nada más para recapitular. En las empresas, y lo voy a poner así en mi caso particular, en mi empresa, yo desarrollo estrategias, ideas de negocio, y se ejecutan estas ideas de negocio con la finalidad, me imagino que todos aquí lo hacen, con la finalidad de que nos vaya bien, con la finalidad de generar mayores ingresos. O sea, lógica. Cuando pones un negocio o cuando dentro de tu negocio pones un proyecto de inversión, pues buscas que sea redituable, que sea rentable, que te genere más dinero que pérdida de dinero. Entonces, eso es normal y eso es natural, eso es la lógica de los negocios. Yo no conozco empresas que se pongan para que pierdan dinero. ¿Es posible que actualmente estemos entrando en una recesión? Y esta es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer. La recesión, nada más para quienes todavía no terminamos de entender los aspectos económicos, y no es que yo sea un economista especializado, simplemente soy un economista a nivel empresarial que me gusta conocer de números para saber qué decisiones voy a tomar. Es posible que estemos, y esto es uno de los principales factores, es posible que estemos entrando en una recesión económica. Y la recesión económica no es otra cosa más que la contracción del crecimiento. O sea, no hay de otra. Si estábamos creciendo a ciertos niveles y de repente una compañía o un gobierno o un país deja de crecer, entonces entra en una recesión. O sea, cuando en tu empresa, terminado el ejercicio fiscal, llámese cual se llame, dices, oye, no crecimos, incluso hasta le perdimos un poco, ya ni siquiera salí tablas, le perdimos un poco, entonces tu empresa está entrando en una recesión. Lo mismo pasa con la economía mexicana. Hoy por hoy, y no lo digo yo, el Banco de México está estimando un crecimiento
para 2025 en nuestro país del 0.1%. Fíjense bien. 0.1, 0.1%. Cuando anteriormente, cuando arrancamos el año, el propio Banco de México decía, oye, México va a crecer 0.6%. De cualquier manera es bajo. O sea, no llegas al 1. No llegas al 1. Ahora, ¿pero esto por qué es? Porque dicen Hay que diferencias. Estados Unidos, Donald Trump, y esto nos afecta a nosotros. En realidad, dependemos mucho de una economía como la de los Estados Unidos, o tenemos que ver que las decisiones que se toman en el país como gobierno afectan realmente a las empresas como tal. Todo afecta, todo impacta. Por eso, con toda la seriedad, quise establecer este tema el día de hoy, porque sí estamos en un punto sin querer ser alarmista, y lo digo con toda la transparencia y con toda la humildad y con toda la tranquilidad. No es buscar crear una alarma, es buscar crear conciencia de que algo está empezando a suceder a nivel económico en el país. Y estos son diferentes factores. Tenemos una economía que se está debilitando. Tenemos una economía que tiene una reducida inversión o captación de inversión extranjera directa, porque también seamos realistas. En la televisión y con algunos políticos podremos escuchar que las cosas van muy bien. Bueno, es la narrativa. Exacto, es la narrativa. Pues también en quién vende pan duro. O sea, Claro. esa es una realidad. ¿Qué político o qué funcionario o qué gobierno va a decir las cosas no están funcionando? O sea, la realidad es que nadie. Pero para eso nos rodeamos de diferentes datos, información que nos permite poder hacer un análisis. En el caso de la inversión extranjera directa, se ha venido mencionando que en el 2025 se está reduciendo, pero que incluso estamos bien. Sin embargo, la inversión extranjera directa se divide en dos. Entiéndase que la inversión extranjera directa es lo que empresas o empresarios fuera del país vienen a invertir a México. Y aquí en México hay muchas empresas extranjeras que vinieron a invertir. Entonces, la inversión extranjera directa se divide en dos. El capital nuevo que llega como inversión y una empresa que ya generó rendimientos en México y que reinvierte sus utilidades en México. Ya. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. El capital nuevo es el que no está llegando. Y esto es una alarma que a todos nos tiene que sonar porque hay incertidumbre por muchas razones, por muchas decisiones. Puede ser el tema de reformas constitucionales que en el extranjero genera incertidumbre a los inversionistas, o que los inversionistas dicen, no es el momento de invertir, vamos esperando a ver qué tal avanzan las cosas. Oye, las decisiones de Estados Unidos contra México y contra todo el mundo, vamos esperando. Los aranceles. Los aranceles. Entonces, son muchos factores los que están orillando que la inversión extranjera directa, reitero, que se divide en dos, el capital que llega nuevo, fresco, y el capital que se reinvierte en nuestro país, el que ya generó frutos y se reinvierte. El que se reinvierte sí se está, el que se genera el rendimiento sí se está reinvirtiendo, pero no está llegando nuevo, y esto es delicado. A ver, como delicado es quizá pensar que dentro de esta crisis, entre comillas, que existe, porque existe, o se le llama crisis sin tocar todavía extremos, advierte también la fuga de capitales, y eso también nos está afectando. Mira, la fuga de capitales en este momento no se está dando, y precisamente lo decía hace un momento. Cuando los empresarios extranjeros ya tienen su capital en México y están generando rendimientos, no lo están retirando, lo están reinvirtiendo.
En este momento no se ha dado de manera, llamémosle masiva, que haya empresas que estén retirando sus capitales. Eso sería un tema bastante delicado. Lo que sí podemos asegurar es que en este momento México está entrando en una recesión técnica, que es como se conoce. Ya. Oye, no has entrado todavía en una recesión completa, no has entrado todavía en una contracción en el que no estás ganando, sino que solamente estás perdiendo, pero sí estás entrando en una recesión técnica en la que, híjole, las estimaciones de crecimiento de punto uno, punto dos, etcétera, no son las que ningún país del mundo debería de tener. Incluso somos de los países que menos estamos creciendo a nivel mundial. Ese es otro factor. Eh, Relacionado a todo esto, la incertidumbre política y sobre todo económica ha generado una enorme volatilidad con el tipo de cambio peso versus dólar. Recordemos que el año pasado, a estas fechas, teníamos un tipo de cambio de 16, Más o menos. 16 y medio Ujú. por cada dólar. Hoy, a pesar que en las últimas semanas ha bajado, porque ya estábamos por encima de los 20 pesos por dólar, hoy estamos en 19 y fracción. No es suficiente y no llegamos a las cifras que el año pasado teníamos. O sea, hay una variación de 3 pesos por dólar del 2024 al 2025. Pero también es una realidad que la gente no tiene para comprar dólares. O sea, puedas tener un dólar muy abajo, que esa es la parte que es una narrativa gubernamental, pero hay gente que no tiene para comprar dólares. Y el tema de las remesas, hablando también de los dólares, también hemos visto que la ley Trump ha hecho que bajen, precisamente por la persecución que hay en contra de los latinos y los connacionales que viven y trabajan allá y que pues formaban parte de esta narrativa en el sexenio anterior como un logro de gobierno, cuando no tenemos que verlo así. Javier, ¿quieres decir que en lo que llevamos de estos comentarios en el programa estamos incitando a qué? A que el pequeño empresario de momento no invierta más para no arriesgar, que se arriesgue tomando en cuenta que la posibilidad de esta clase de oportunidades puede generar un cambio en la economía? ¿Qué es lo que tú estás sugiriendo en torno a este análisis que haces? Porque me preocupa mucho el hecho de que pues mucha gente empiece a escuchar el programa y diga, no, pues entonces, ¿qué nos quiere decir? Que estamos a punto de caernos. Lo que yo quiero decir más adelante, voy a continuar con el tema, pero lo voy adelantando. Y lo pongo bajo un Ujú. contexto. Tú me preguntas, oye, ¿les quieres decir a los dueños, a las dueñas de las pymes que no inviertan? No lo voy a decir yo. Ni lo voy a confirmar, Ujú. ni tampoco lo voy a rechazar. Porque al final del camino cada dueño o dueña de pyme tiene sus propios escenarios, sus factores Claro. y su poder de decisión. Sin embargo, me voy a ir a un tema, particularmente el gobierno federal. Hoy que estamos a mitad del 2025, no sé si lo sabías, pero pues ya se está cocinando el presupuesto del 2026. O Claro. sea, No, cuando claro. hablamos de economías macro, no podemos dejar a la suerte que estamos en el mes de junio y pues vamos viendo a ver cómo salimos para ver qué vamos a hacer en julio. No, o sea, así no sucede en las economías macro. Y el gobierno ha anunciado una estrategia para poder consolidarnos de manera fiscal y poder reducir precisamente ese déficit fiscal que tenemos del 5.9% y lo quieren reducir al 3.5%, pero para el siguiente año. Pero eso no es lo más importante. Tú ya puedes observar en los presupuestos para el siguiente año, hay una reducción en importes, o sea, en lana, por parte del gobierno federal de 250,000 millones de pesos al presupuesto. O sea, entiéndase cuánta lana es esto. Hoy el presupuesto es de 9 billones de pesos. 250,000 millones de pesos, pues es un cuarto Sí, de claro. billón. Así, sí. Entonces, ya hicieron el primer ajuste. El gobierno federal dice, aunque no lo diga, para el siguiente año no vamos a invertir
no tenemos lana. Incluso vamos a reducir porque no tenemos lana. Entonces, no se trata de decirles a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en La Voz de las Pymes o que nos ven que no inviertan. Sí tenemos que crear conciencia de que la situación económica es compleja, que estamos empezando apenas ese nivel de complejidad. Por eso es mi responsabilidad el darlo a conocer ahorita, porque apenas estamos entrando en esa etapa. ¿Qué quiere decir? Ahorita muchos podríamos decir, oye, pero la economía está bien, está sana, hay empleo, o sea, podríamos decir muchas cosas. Yo no estoy diciendo que en este momento, después de terminar de escuchar La Voz de las Pymes, ya todo el mundo va a tener problemas. No, todo esto es paso a paso, una serie de problemáticas que me generan otra problemática. Entonces, esto de 250,000 millones de pesos sí es un tanto preocupante, porque regularmente, conforme vas avanzando con un crecimiento, pues entonces tienes más capacidad para poder invertir y poder gastar. De acuerdo. Y si en este momento ya me están diciendo que no tengo capacidad para gastar, entonces quiere decir que no estoy teniendo la capacidad para crecer. Hemos estado peor, porque también ha sido México una economía que ha aprendido de estas crisis. Y te lo pregunto porque efectivamente en anteriores sexenios pues se tomaba la decisión sana de vender las empresas paraestatales y generar economía y advertir que el negocio que había fincado el gobierno, al menos en ese momento, estaba causando más pérdidas. Hoy tenemos a una Comisión Federal de Electricidad, un Pemex, una Mexicana de Aviación, un Tren Maya, una serie de cuestiones que están bajo la lupa de esto que mencionas y que es producto de un recorte, porque finalmente cada año costará mucho más su mantenimiento y pues lo soporta el propio gobierno. Y luego se habla de temas que tienen que ver con la soberanía y la defensa, narrativas que no le vienen nada bien a los proyectos empresariales privados. Mira, esto no se trata de ni polarizar, de hecho, No. la gente que me conoce sabe que en el tema político yo soy apartidista. Habrá algunas cosas con las que comulgue con un partido, habrá otras que comulgue con las de otro partido y así sucesivamente, pero aquí es un contexto totalmente apartidista. Más bien yo soy muy crítico y autocrítico de las cosas que se tienen que hacer. Ahorita estamos en un estancamiento económico y todo esto se refleja en la generación de empleo formal. Fíjense, estoy tratando de dar varios factores. Ya hablamos un poquito sobre el tipo de cambio, la reducción del gasto, pero hay otros factores. La reducción de la creación de empleos formales, el aumento de la informalidad en nuestro país. 2024 estábamos en el 55% de informalidad, 2025 estamos en el 57%. Y esto va a seguir aumentando probablemente porque, y lo debemos decir así, desgraciadamente las empresas y los empresarios, hay momentos en que se sienten asfixiados por tanta reforma. No sé si lo dijimos aquí, pero México se está convirtiendo en su deporte favorito, la creación de reformas. Algunas con buen sentido, otras sin sentido. Sí, pero que siempre con un costo para las empresas, eso lo dijimos aquí. Sí, o sea, es un costo impresionantemente elevado. Y esto va a seguirse generando, por lo que estamos observando, esto va a seguirse generando. Incluso en este mes están las mesas de diálogo, mesas de trabajo entre el gobierno, sector patronal, sector obrero, para poder definir cuál va a ser el mecanismo para implementar la reforma laboral a la jornada reducida de 48 a 40 horas. Y esto va a ser un costo, ya lo dijimos en el episodio número 1. Así es. Entonces, incluso otro factor es el tema de la inflación. O sea, ahorita estamos llegando a 4 puntos, al 4% de inflación. No estaba previsto que en este mes de junio estuviéramos aterrizando a cerca del 4% de inflación. Incluso otro factor que también suena interesante es
el mes pasado, Banjico hace una reducción a la tasa de interés, la pone en 8.5. Eso está padre, pero, híjole, quiere decir que hoy el crédito cuesta más barato. Si yo voy a un banco, pido un crédito personal, un crédito empresarial, el crédito está más barato. Qué bueno. Qué bueno que se esté bajando la tasa de interés de referencia interbancaria, porque está impresionantemente elevada. E incluso yo me atrevía a decir que en los últimos 2 años, 23 y 24, la inflación ya iba para la baja y las tasas de referencia todavía se mantenían altas, entonces no era coherente. Entonces, la inflación está jugando un papel fundamental. Otro factor es la pobreza laboral. Hoy, en promedio, 40 millones de personas, 40 millones de mexicanos, vivimos en pobreza laboral. ¿Y eso qué existe? ¿Eso qué significa? Y probablemente muchos me van a estar escuchando y van a decir, sí, es cierto. A mí me pasa, o al vecino, o a un amigo. La pobreza laboral es cuando trabajas, tienes un salario o tienes un ingreso y no te alcanza para lo estrictamente indispensable. O sea, ganas X cantidad, 100 pesos, para no perder la costumbre, ganas 100 pesos y esos 100 pesos no te alcanzan para lo indispensable. Renta, hipoteca, comida, sustento, alimentación, salud. O sea, ya ni siquiera hablemos de temas superfluos. Entonces, son de manera aislada diferentes factores que tenemos que juntar para entender lo que está sucediendo en la economía. Porque si nada más veo el empleo informal, claro, si nada más veo la inflación, pues entonces la economía está bien. Pero si veo todos los factores juntos, entonces esto ya se empieza a hacer un tema preocupante, porque mala noticia, más mala noticia, más mala noticia, es una bolita de nieve que se está creando más grande. Hay que comprar dólares, hay que buscar créditos en las dos oportunidades que adviertes: uno, un dólar bajo, y dos, un tema de créditos factibles. El dólar no está bajo ahorita. O sea, el dólar estaba bajo hace exactamente un año. Hoy el dólar no está bajo. ¿Estará más alto? Sí, esa es una realidad. Pero no le ganas, más bien. O sea, pues sí, claro. O sea, si me dices, hoy por negocio necesito comprar dólares más baratos, pues no sé qué es más barato, porque pues a 19.23, así amaneció el día de hoy. O sea, eso no es barato. A 16, que estaba hace un año, sí era barato. Y ojo, todo esto no estoy tratando de hablar ni decir que hay alguien particularmente que tenga la culpa. O sea, porque quiero creer que gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, siempre trabajan con las mejores intenciones de que esto funcione. Claro. Muy a sus ideas, a su forma, a su estilo, que son muy respetables. Por eso hay una diversidad y una democracia. Pero pues, no necesariamente siempre le salen bien las cosas. Lo importante ahorita, Ramiro, es empezar a reconocer que hay algo que no está funcionando. Y tú lo decías al principio. A ver, si lo vemos esto como un negocio, si hacemos la comparativa de mi negocio, mi gobierno, pues en mi negocio, por ejemplo, yo ahorita, antes de llegar aquí al podcast, estaba definiendo el arranque de un proyecto nuevo en donde estábamos revisando cuál es el costo, cuál es la utilidad esperada, gastos, etcétera, etcétera, y el rendimiento total. O sea, uno va buscando generar proyectos que te generen rendimientos. Claro. O sea, cuando la gente sataniza a los empresarios, y lo he escuchado muchas veces, que solamente vamos por la riqueza, híjole, no es que vayamos por la riqueza, pero cuando pones un negocio, se traduce en que quieres generar rendimientos, que quieres generar utilidades. Y entonces, hago esta comparativa porque en el gobierno se han tomado decisiones que no me corresponde a mí decir si son buenas o son malas, pero que han sido decisiones que en este momento podemos observar que no es negocio. Ejemplo, el Tren Maya está operando con pérdidas. Además de un costo 3 veces más de lo que pues, se presupuestó. Más allá de eso, o sea... No, pero es importante poner que como negocio estuvo mal planeado, no hubo un análisis real.
y hoy por hoy opera con pérdidas. Ujú. Mexicana de Aviación Bueno. la mantienen, porque yo no he visto que huele, la mantienen con pérdidas. Ujú. El AIFA es un aeropuerto que se mantiene con pérdidas. Dos Bocas No, pues. es una refinería que no está refinando y que se mantiene con pérdidas. La Comisión Federal de La Electricidad. Comisión Federal de Electricidad. Pemex. Y así hay muchas, Sí, sí. así hay muchas. Entonces dices, ¿cuánto más el mexicano soporta, no en términos emocionales, sino en términos económicos? O sea, ya no da para más. Y yo estoy de acuerdo en que existan diferentes programas sociales de apoyo, etcétera. Sin embargo, creo que la visión en el que el empresario es el que tiene que generar el recurso para los programas sociales está un poco aislado Claro. cuando al empresario no se le da un apoyo. Ahora, no todo es malo. Hoy por hoy hemos venido escuchando a raíz de todo el tema de los factores externos y ahí juega un papel fundamental la economía de Estados Unidos y las decisiones de Donald Trump y su administración, pues aranceles y diferentes tipos de riesgos, pues sí nos han mermado en la confianza, en la incertidumbre, en los costos. Y entonces, ese otro factor juega un papel fundamental. Lo decías también, el tema de las remesas. La gente podría decir, oye, pero las remesas, ¿qué nos importan? Si a mí no me llegan las remesas, o sea, yo no tengo parientes en Estados Unidos, pero la remesa llega directamente a la economía Sí, local. claro, claro. Y lo decíamos, si la economía local se detiene, pues entonces es un tema que nos duele en la economía nacional. Y el Plan México, que arrancó desde enero con diferentes mesas de diálogo entre el gobierno y sector empresarial para tomar ideas, qué se puede hacer, cómo se puede mejorar, está padre. O sea, realmente el Plan México está bien estructurado. Desgraciadamente, no hay dinero para soportarlo. O sea, y al parecer, en muchas entidades del país, esto se está quedando como una padrísima buena intención. Y ojo, en mi caso muy particular, aplaudo este tipo de programas, aplaudo este tipo de planes, como el Plan México, pero ¿cómo lo vamos a poder ligar entre el apoyo que el gobierno le da a la empresa, cómo la empresa lo puede ejecutar y todos crecemos? Hoy por hoy la economía en México está viviendo una situación bastante complicada y, y si gustas, ahorita podemos arrancar con un tema de cuáles son las principales recomendaciones o incluso cuáles son las acciones que yo en particular ya empiezo a ejercer dentro de las compañías. A ver, hay un momento antes de llegar a estas recomendaciones en donde hemos hablado acerca de que el negocio lo también pone sobre la mesa el gobierno y ante esta situación el gobierno pues está empezando a tener problemas de mantenimiento de sus propias empresas. ¿Es venderle al gobierno la opción de seguir siendo, que sigan siendo, perdón, nuestros clientes? Es decir, hay cursos, hay proyectos de cómo vender las pymes al gobierno. ¿Es momento de seguir con eso o hay que buscar negocio de networking entre las propias pymes y las grandes empresas? Te lo pregunto porque México ha sido un país en donde siempre ha sido, véndele al gobierno, el gobierno siempre tiene dinero, pero bueno, platicábamos también en el podcast anterior que una de las principales fallas de las pymes es otorgar créditos cuando pues el gobierno te paga 30, 60 o quizá 90 días. Mira, si las condiciones fueran otras en las que el gobierno puede facilitar el pago a sus pymes de una manera mucho más ágil, de una manera Recurrente. mucho más cercana, Ujú. pues la verdad es de que sería padrísimo porque todos quisiéramos venderle al gobierno. Hay empresas que dicen, yo con gobierno ni siquiera me meto. Ujú. O sea, por todo el proceso y más allá de todo el proceso, y conozco muchos casos
en los que llevan meses todavía esperando ciertos pagos. Ahora, y hay casos, y tú no me dejarás mentir, hay casos en los que se te va la administración Sí, anterior y no te pagan. y no te pagan. Sí, claro. O sea, Argumentando cualquier tipo de cuestión. Digo, finalmente se van y la nueva administración pues no está en su jurisdicción pues pagar. debería, ¿no? Pues en teoría, pero al final del Pues sigue día, siendo el mismo ayuntamiento, el mismo municipio, el claro, mismo claro, claro, estado. claro, claro. El mismo RFC y el mismo contrato que adquieres con el gobierno. Mira, ahorita el tema de apostarle por venderle a gobierno, si tienes la capacidad de producción, la capacidad de entrega de servicio o de prestación del servicio, si tienes la capacidad económica, si tienes la capacidad y disponibilidad de tiempo para aguantar Ujú. los tiempos de pago, adelante. Si tienes una estructura ya interesante, importante en tu organización, si eres una pyme que lo que vendes hoy es para pagar la nómina del sábado, no le vendas al gobierno, no es el momento. Claro. Todavía no, y no porque el gobierno sea mal, Sí, claro, claro. sino porque tiene que mejorar las condiciones en cómo contrata a las pymes. Y en eso tendríamos que apoyar e impulsar todos. Entonces, en ese sentido, como pyme, que conoces tus debilidades y que no tienes las capacidades, diferentes cuales sean, económicas, estructurales, organizacionales, etcétera, para venderle al gobierno, pues entonces hay que enfocarnos en otros nichos y en otros mercados. Y aquí lo importante dentro de todas estas recomendaciones, porque insisto, Ramiro, no trato de alarmar a nadie, pero no me quiero quedar con las ganas de decir la situación que estamos viviendo actualmente, porque si en algún momento llegan a pasar diferentes situaciones más delicadas, no me quiero quedar con las Claro. ganas de haber Sí, sí. dicho, ni con el remordimiento. No, y ni es el objetivo del programa. Finalmente lo que estamos tratando de buscar es ser lo más objetivos posibles en las recomendaciones en basado a un análisis que se hace del día a día, que es a lo que tú pues te enfrentas como consejero empresarial. Y ahorita las principales recomendaciones, punto número uno, sería, hay que eliminar, y esto es de manera inmediata, Ujú. o sea, en verdad lo digo, si la situación ahorita está complicada, es posible que se ponga más. En este momento, terminando de escuchar aquí la voz de las pymes, la primera decisión que tienen que tomar los empresarios, las empresarias, es eliminar todos los gastos que no son estrictamente Ya, indispensables. que son que como por ejemplo. No, es que de esos te topas y te encuentras A ver, como no tienes una idea. recordaremos muchos, por ejemplo, ya no vamos a comprar líneas de teléfonos celulares o del Nextel que había antes, ¿te acuerdas? Porque era muy Sí. caro, era un tema en el que el pretexto era una herramienta para los vendedores. Hoy nos enfrentamos a temas de telecomunicaciones cada vez más baratas, por así decirlo, ¿no? De hecho, ahí voy a hacer un paréntesis, porque, a ver, gastos que no son estrictamente indispensables y que en este momento, Ujú. si quieren y si queremos medianamente librar toda esta ola de la economía nacional que se aproxima, en este momento tenemos que eliminar todo aquel gasto que no es estrictamente indispensable. Ejemplo, si a usted como empresario le gusta el golf, por poner un ejemplo tonto, le gusta el golf y a través de la compañía se le pagan ya sea sus clases o sus La acción, salidas, etcétera. Ajá. etcétera, para jugar el golf, y todo esto se factura, Ujú. en este momento tenemos que quitar ese gasto. Aunque usted me pueda contestar, oye Javier, pero pues es que yo ahí Es networking. es networking y capto clientes. No es estrictamente indispensable. Y quizás este ejemplo fue muy tonto, No, es una razón. pero hay muchos gastos, Ajá. hay muchos gastos. De hecho, esto que yo les estoy recomendando, cuando llego aquí con ustedes a decírselos, yo ya lo hice. Ujú.
hace unos días, Y te ha funcionado. va a funcionar. O sea, va a funcionar. O sea, esto también lo tienes que medir a un mediano plazo. Sí, claro. Ya. Hace unos días apenas, a ver, revisión de gastos. Recomendación. No revises, si tú eres el dueño del negocio, la dueña del negocio, tú no te encargues de revisar los gastos y decidir qué se va y qué se queda. Hazlo como en una especie de team back Ok. con otras personas. Porque somos muy corazonológicos. Sí. No, este gasto, ¿cómo crees que lo voy a quitar? No, Sí, sí, pues sí, sí lo necesito. Y no lo necesitas. Bueno, aquí en Guadalajara decimos sí lo ocupo. Sí, sí, Ajá. yo no. Y soy de Guadalajara, pero yo no digo sí lo ocupo. Como que otras, Sí, nos critican mucho. está bien padre, ¿verdad? O sea, Ajá. también decimos en Sí, Guadalajara, ¿verdad? sí. Yo procuro en la medida de lo posible, Hablar con propiedad. hablar Ajá. con propiedad. Bueno, Este, decías entonces que somos muy corazonólogos. somos muy corazonológicos y decimos, este gasto sí lo necesito, Ajá. probablemente no lo necesitas. Cuando digo retirar todos los gastos que no son estrictamente indispensables, es corta de tajo ya en este momento todos. A ver, pero tú estás hablando de gastos. Si yo, por ejemplo, pago 100 pesos de luz, es excesivo. Vamos a poner la inversión de poner paneles solares para poder entonces bajar a 5 pesos. En ese comparativo, en ese análisis, ¿ahí qué sugerencia das? Cuando estás hablando, por supuesto, de generar ahorros y más cuando te lo preguntaba, a mediano plazo. Cuando me dices, pago 100 pesos de luz y con paneles solares voy a pagar 5 pesos de luz, pero los paneles solares te van a costar 1,000 pesos, si no los tienes en este momento, no es el momento de hacerlo, ¿eh? O sea, y lo digo así abiertamente. Entonces, ahí incluso ya estamos entrando en un tema de, pues, aunque sea para eficientar, pero ¿dónde le invierto? Entonces, probablemente ahorita no sean los mejores momentos para invertir, probablemente. O sea, y esto va a entrar en el segundo punto, pero bueno, para no salirnos. Todo aquel gasto que no sea estrictamente indispensable en este momento se tiene que retirar, todos juntos. Nada de que hoy y pues para dentro de 15 días reviso otro más, porque mientras más gastos juntes que vayas a retirar, más eficiente va a ser Claro. la decisión, porque si son 20 gastos de 5 pesitos cada uno, dices, pues, ¿qué son 5 pesitos? Ajá, pero son 20 y son 100 pesos. O sea, no es lo mismo retirar uno de 5 pesitos Claro, claro. que retirar 20 de 5 pesitos cada uno que te dan 100 pesos. Entonces, ahí vas a sentir que realmente estás siendo eficiente con el gasto. No recorte de personal. No. Yo nunca recomiendo recorte de personal. Ahora, en el tema de los gastos estrictamente indispensables, que los vas a retirar, hay una segunda recomendación. El gasto que sí es estrictamente indispensable, se tiene que quedar. Me queda claro. La luz, el teléfono, el internet, etcétera, etcétera. Pero revisa si no puedes optimizar o eficientar o buscar mejores condiciones para ese gasto. Correcto. Y creo que ya lo he mencionado muchas veces. Durante la pandemia, yo pagaba N cantidad de dinero por las líneas telefónicas de todas mis oficinas, con las marcas de siempre, y pagaba mucho dinero. Con la llegada de la pandemia tuve que buscar mejores condiciones, marcas, proveedores, condiciones de productos de venta, y conseguí un conmutador en la nube donde concentré todas las líneas telefónicas, y hoy pago en promedio el 20% de lo que pagaba. O sea, eso es eficientar. Eso es, sí es el gasto estrictamente indispensable, se tiene que quedar, pero ¿cómo lo puedo hacer todavía mucho más optimizable? Recomendación número 1. Nos vamos directamente de lleno al tema de los gastos. El que se tenga que ir, que se vaya, y el que se tenga que quedar, hay que eficientar. Recomendación número 2. Hay que cuidar a nuestra cartera de clientes. No sé cuántos clientes tengas. 5, 10, 50, 100, 2,000, 5,000, no lo sé.
Yo tengo un promedio de 15,000 clientes en todo el país y cada uno de ellos es importante. Y entonces, como no voy a estar en actividades vanas, actividades banales que no me generan valor, pues entonces me voy a sentar y voy a definir una estrategia de cercanía con cada uno de esos clientes. Lo que te mencionaba hace rato, acabamos de lanzar un nuevo servicio. Y ese nuevo servicio nació precisamente de la complejidad de cómo está la situación actual. Correcto. E incluso está padre que haya problemas económicos, si lo vemos desde el punto de vista optimista, porque cuando falta la lana, cuando falta la chamba, cuando la situación se pone más complicada, Son más creativos. somos más creativos. Sí, claro, claro. Y te inventas todo. Entonces, tenemos que cuidar nuestra cartera de clientes. Muchas veces creemos que tenemos que buscar nuevos clientes. No, tenemos que Claro. buscarle más a los que ya tenemos. Tenemos que darles una mejor atención e incluso me atrevería a decir, tenemos que brindarles una mejor experiencia. Creo que ese puede ser un motivo de otro podcast, el tema de que lo que hoy hemos descuidado mucho en México es el servicio postventa y el tema de la atención al servicio al cliente. Eso es fundamental y esa es la principal queja también de los usuarios, por eso están cambiando. ¿Y qué es lo que están ofreciendo hoy como valor? Pues eso, ¿no? Atenderte como tiene que ser y no como un número. Y hablabas de los conmutadores y hablabas de los servicios, pues finalmente lo que queremos es hablar con un humano y no con una computadora que te pone 64,350 opciones y en la decimosegunda ya te perdiste en el menú. Por ejemplo, ¿no? Y a usted le ha pasado, ¿no? Finalmente las empresas presumen ser muy eficientes, pero al final del día tienen pérdida por un tema de valor para quien les paga y que genera economía propia, ¿no? Y que incluso en ese punto hay un nuevo factor y me voy a adelantar. Más adelante en algún otro episodio lo vamos a mencionar. Tenemos que ser analíticos con las tendencias, ejemplo, del sector de ventas. O sea, todas las empresas tenemos a alguien que venda. Pero quizás hoy no nos hemos dado la oportunidad de conocer las nuevas tendencias y lo que está marcando la pauta del desarrollo y el crecimiento de los negocios más exitosos. Voy a poner un ejemplo, y no es tema para hoy, pero insisto, o sea, cuando las situaciones se ponen complejas, también te da para poder investigar. Claro. Los que se dedican al área de ventas me van a entender cuando digo lo que es un pipeline. Un pipeline de ventas no es otra cosa más que un embudo en donde entran todos los prospectos y luego ahí van bajando las cotizaciones, los que me piden cotización y luego es al final la parte más angosta donde ya llegan los pocos clientes. Entonces, por eso se le llama pipeline o el embudo de ventas. O sea, entran todos los prospectos, luego va reduciéndose a solamente los que te piden cotización y luego solamente a los que te piden ya una factura. Correcto. Y el pipeline ha funcionado durante años. O sea, incluso creo que todas las personas que nos dedicamos a la comercialización y que somos especialistas en ventas, no solamente en vender, sino en buscar nuevas metodologías, etcétera, que somos especialistas, y me considero uno de ellos. El pipeline lo hemos utilizado toda la vida. Toda la vida. Sin embargo, es un mecanismo lineal. Ya. Entran, bajan, terminan. Hay algo como tendencia, y no me voy a meter, denominado loop comercial. Y probablemente aquí lo escuchaban por primera vez en México. Es la nueva tendencia de la metodología y del método a nivel comercial para generar un mayor impacto comercial, en donde ya no es lineal, sino circular. Ya. Pones al cliente en el centro de la atención. Y es un tema interesantísimo. Entonces, ¿por qué lo saco a colación? Porque ahorita que estamos platicando de las diferentes problemáticas con las que nos hemos encontrado
la falta de crecimiento económico, la variación en el tipo de cambio pesos-dólar, la reducción de la inversión de extranjera directa, el presupuesto federal que se va a reducir el próximo año y el déficit fiscal. O sea, en pocas palabras, en un estancamiento económico, nosotros, antes de decir necesito que llegue gobierno y me cobije, nosotros mismos nos tenemos que cobijar, nosotros mismos tenemos que estudiar y salir avantes de estas situaciones, porque esto es responsabilidad de cada uno de nosotros lo que toma y lo que deja, que al final del camino, para eso es este podcast de La Voz de las Pymes. Antes de terminar, simple y sencillamente pedirle a todas las personas que tengan alguna sugerencia que nos la hagan llegar justamente en la parte de abajo, si usted nos está haciendo el favor de ver en YouTube, y con mucho gusto no solamente las vamos a responder, sino a atender. Pero también es muy importante, detrás de este programa, dejarle a usted la oportunidad de comunicarse directamente con Javier, porque una decisión en tiempos de crisis no es fatalista, al contrario, es la gran oportunidad no solamente de salir avante de la misma, sino hacer a través de estos procesos creativos una mejora a la empresa. Y es que hay pymes que han estado así durante los últimos años, advirtiendo la supervivencia, y han pues mostrado hasta cierto punto inmunidad a ciertas cuestiones, pero lo han hecho quizá con un factor de, entre comillas, suerte. ¿Por qué no tener a un consejero empresarial? Usted lo tiene no solamente en estos podcasts, sino también muy cerca. ¿Dónde te podemos localizar, Javier? Como para que muchas de estas empresas empiecen a buscar opciones que puedan permitirles no solamente seguir adelante, sino, ¿por qué no?, con caminos que les permitan pues vacunarse contra estas crisis como las que estás advirtiendo a tiempo en estos momentos. En todas las redes sociales, en todas, me localizan como @Javier Cepeda Oro. En todas las redes sociales me localizan como @Javier Cepeda Oro. Y para los que lo quieran anotar, les comparto mi WhatsApp, es 3314 56 6526. Va de nuevo, 3314 56 6526. Y ahorita que dices, para poder apoyar y aconsejar a nivel empresarial, quiero agradecer y reconocer. Hace unos días conocí de manera independiente a tres personas. A tres personas que de alguna u otra manera me voy a integrar para ser parte del equipo. Y hemos denominado esa llegada hacia con ellas, es que llegaron los refuerzos. Okay. Llegaron los refuerzos. Son personas muy trabajadoras, muy emprendedoras. Son personas que han tenido un resultado padrísimo. Una de ellas me da risa y te les voy a decir por qué. Una de ellas tiene una senaduría de antojitos mexicanos. Otra de ellas se dedica al turismo, a hacer tours, y otra de ellas se dedica a vender raspados. Y ustedes podrían escucharme, por eso me da risa, podrían escuchar y decir, ¿qué le aprendemos a la de la senaduría? Ajá. ¿Qué le aprendemos a la que hace tours? ¿Qué le aprendemos a la que hace un raspado? Yo me senté a platicar con esas personas de manera independiente y conocí sus historias del negocio. Grandes historias de negocio, ¿eh? O sea, padrísimas historias de negocio. Tan es así que yo dije, con las tres quiero trabajar. Porque tienen todo. Ya hicieron lo más difícil, hacer lo que ya hicieron. Ya llegaron e hicieron lo más difícil, emprender y aventurarse, y después de muchos años estar ahí todavía vivos. La parte que a mí me gustó y donde voy a poder apoyar es que no tienen ni idea, ni la A por lo redondo, de lo que es el desarrollo y el crecimiento de su negocio. Son personas tan nobles y tan humildes en el aspecto mental, que lo que han logrado ha sido a la buena mano de Dios. Entonces, sí, llegaron los refuerzos y vamos a trabajar con ellas y vamos a lograr de esos grandiosos emprendimientos que ya son una realidad,
un desarrollo y un crecimiento mucho más exponencial. Entonces, me acordé de estas 3 personas que conocí hace unos días, y lo que les puedo decir es, no hay negocio pequeño. Hay sueños que muchas veces no son grandes. Entonces, mi querido Ramiro, muchísimas gracias a todos ustedes aquí en La Voz de las Pymes. Espero que el episodio del día de hoy haya creado algo de conciencia, y en verdad, cualquier duda, cualquier comentario, pues aquí seguimos dándole voz a todas las pymes de México. Soluciones muchas, está en usted, y gracias por el tiempo de este podcast. Nos vemos y escuchamos en el siguiente informativo, La Voz de las Pymes. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.